Pido mil disculpas a quienes hablan vasco, euskadi. Aurrecoechea. Creo que lo dije más o menos aceptable, Josu. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo va? Muy bien, Mario. ¿Más o menos bien? Perfecto. ¿Se entendió? Perfectamente. Bueno, me alegro mucho. Gracias por estar y gracias por acompañarnos en este episodio especial de Corporate Talks. Tú tienes una forma muy particular, le cuento a la audiencia, lo conozco, nos conocemos por LinkedIn, el gran oráculo de los negocios o del contacto profesional, y me llamó mucho la atención su forma disruptiva de enfocar la comunicación. Dices algo como que si no destacas, nadie te va a contratar. Si no destacas, pasas desapercibido. Ahora, a la hora de comunicar, destacando, ¿todo vale? ¿Por dónde pasa el parámetro de qué comunico, cómo lo comunico y que eso a la vez destaque? Bueno, lo primero de todo, felicitaros. Gracias. Felicitar a Corporate Talks por el primer año y a Tinku también y a ti por la invitación. Pues el límite está en tu público. O sea, el asunto está en que hay dos partes. Está tu producto, está el público y está el mensaje. Entonces, el límite está en conocer a tu público, que es muy importante, y transmitir el mensaje adecuado a ese público. Lo que estamos comentando de destacar es que, claro, estamos acostumbrados a recibir un montón de impactos y un montón de mensajes similares. Entonces, el asunto está en orquestar un mensaje o una forma de comunicar diferente para que, entre tantas cosas que recibimos, pues nos llame la atención y decidamos tomar acción, ¿no? En el afán de ser diferentes, no podemos cometer grandes y graves errores, porque a veces veo que nos fijamos más en las formas que en el contenido. Sobre todo yo no soy nativo digital, como te darás cuenta, con 56 años, y a veces creo que estamos en la tiranía solamente de las formas. Tengo que llegar. Es cierto, si no llego no me compran, si no me compran mi negocio se muere. Pero ¿dónde está ese límite exacto entre darle contenido y forma y contenido a lo que comunico, ¿no? Esa es la dificultad, el equilibrio. Hay un concepto que es ventaja competitiva sostenible, que es un concepto económico que yo creo que hay que aplicar a la comunicación. Entonces, tú puedes comunicar de una forma disruptiva, de una forma original, y puedes convencer a unos cuantos. El problema es que tienes que convencer a unos cuantos durante mucho tiempo. Esa es la dificultad. Entonces, no hay fórmulas mágicas en comunicación, igual que no la hay nada. Entonces, el asunto está en que tienes que conocer, vuelvo un poco a lo mismo, tienes que conocer a tu público para intentar adoptar la mejor forma de comunicar que sea diferente. Entonces, los límites, o que si el fondo es más importante que la forma, depende de muchas circunstancias. Hay muchas veces donde el formato es lo novedoso, hay muchas veces donde el mensaje es lo novedoso, hay muchas veces donde la combinación es lo novedoso, pero incluso lo que estoy comentando, que a veces una idea manida, presentada de otra forma, puede parecer diferente. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos. No puedes tener un producto muy bien envuelto si debajo no hay nada, por eso no va a ser sostenible, y por otro lado no puedes tener un producto envuelto en papel de periódico. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que tienes dentro y cómo lo muestras. Una técnica de retail también eso, ¿no? Cómo exhibo la mercancía en el supermercado. Sí es cierto que muchas veces el envoltorio puede ocultar defectos en el producto. Pero por eso te decía que es importante este concepto de ventaja competitiva sostenible, en el aspecto de que puedes dar una impresión hoy, pero dentro de una semana, dentro de un mes, y hay un problema, y es que el público, la audiencia no olvida. Entonces, de alguna forma, muchas veces son partidas de una carta. Si llego, más o menos me convences, o por lo menos veo que tienes un discurso que me interesa, voy a continuar contigo. Si llego y veo que únicamente hay envoltorio, pues lo que voy a hacer es no volver. En tu perfil de LinkedIn hablas del buyer persona, cómo encarar, cómo enfocar, cómo abordar. ¿Cómo se hace para conocer a ese target, a ese objetivo, ese buyer persona? Que lo del buyer persona me gusta porque va acompañado de persona, no solamente del buyer, ¿no? ¿Cómo es la escucha activa, la cifra, las estadísticas? ¿Qué miro para conocer al buyer persona? Todo. Tienes que estudiar, lo que tú dices, o sea, hay buyer pero hay persona, entonces pues tienes que ver personas. Entonces te juntas con un cliente, el cliente tiene una necesidad,
tiene un producto y ese producto quiere dirigirlo a una audiencia, entonces hay que conocer esa audiencia. Para conocer esa audiencia tienes que ver dónde se mueve esa audiencia. Si esa audiencia es en redes sociales, en qué canales, si no es en redes sociales, un poco lo que comentabas con la edad. Estamos jugando un poco al tema de que todo es digital, todo es nativo digital, no es cierto, hay una combinación importante entre analógico y digital, e incluso hay muchas veces, ahora por ejemplo hay un poco lo que estamos hablando de tendencias, una tendencia ahora que está en volver a enviar cartas de papel para de alguna forma impactar de una forma diferente, es decir, estamos tan saturados de los mismos formatos y los mismos mensajes digitales que se está volviendo al correo convencional. ¿Y te emocionaría eso, recibir una carta? Claro, ¿Te emocionaría? Fíjate, nos podemos acordar, los que ya somos mayores, cuando veraneábamos o cuando un familiar iba y nos mandaba una postal diciendo estoy aquí, o cuando recibíamos una carta. Yo creo que ahora mismo recibes una carta en el buzón y te sorprende, y dices, o sea, si no es una comunicación que ha venido el cartero y me ha dicho algo de Hacienda, hay algo, o sea, te deja sorprendido, ¿no? Entonces, lo de Hacienda te sorprende también, sí, es más, te atemoriza, porque uno dice, yo no hice nada, ¿por qué me estás...? Pero me refiero que ahí en el caso el mensaje puede ser similar, pero la forma de enviarlo es diferente. Entonces, por eso te digo que tiene que haber un equilibrio, pero... bueno, efectivamente lo que estamos hablando es el equilibrio, ¿no? Lo que es ganador. Hablas también en tu perfil profesional de LinkedIn que todos podemos ver las manos, pero bailar sevillanas, pocos, ¿no? Sí. Y eres muy disruptivo con ese señor, con el atuendo típico de bailar flamenco, ¿no? Sevillana. ¿Por dónde pasa ese enfoque que le das a tu perfil, tu marca, tú como el branding content, ¿no? Eres tú esa marca. ¿Por qué eliges ese perfil? Impacta sin duda, porque de hecho yo te invité también por ver tu perfil. Sí, pues básicamente, o sea, es una especie de puesta en escena de lo que recomiendo. Es decir, vale, si yo te explico que hay que ser diferente, si yo te explico que la forma de comunicar tiene que ser alternativa, si yo te explico que el mensaje debe ser otro, si yo te explico que la puesta en escena tiene que ser otra y ves que es más de lo mismo, pues entonces esto es una muestra de, bueno, vamos a ver, yo te voy a explicar cómo lo hago y a partir de aquí tú saca conclusiones. El origen de Susana la Flamenca es un origen un poco anecdótico, mi mujer se llama Susana y yo siempre digo que mi mujer no tienes que irla con rollos. Entonces, estamos viviendo un momento ahora en lo digital donde hay muchos fuegos artificiales, mucho vamos a hacer esto, vamos a hacer estos efectos, estas cosas, y nos falta pensar, nos falta saber por qué, nos falta saber para quién, y nos falta oficio, que es una cosa que no está muy de moda, pero que es muy importante. Entonces, por eso digo que mover las manos es una cosa y bailar sevillanas es otra. Entonces, hay que tener oficio, y para eso hay muchas cosas que si no has estado tiempo haciéndolas, no las puedes controlar. O sea, puedes controlar una herramienta, puedes controlar un nuevo software, puedes saber que está actualizado, pero entender al ser humano qué es lo que se trata, eso requiere tiempo. Y es una cosa que estamos olvidando. Esto es como el arroz, que puedes hacer un arroz, metes el fuego, pero al final se acaba quemando. Entonces, el arroz lleva su tiempo, lo mismo que la comunicación a personas también lo lleva. Entonces, tanto el hacerlo como el aprender cómo hacerlo requiere un tiempo. ¿Las empresas están dispuestas hoy día, tal vez antes sí, ahora no, o tú me lo dirás, a invertir ese tiempo? Porque tiempo es dinero, dicen algunos, y no se dan cuenta que, como tú bien dices, se necesita tiempo para desarrollar una estrategia de comunicación, para ver qué quiere el cliente, para instrumentarlo. Eso, hasta que ve la luz, lleva un tiempo. Hoy las empresas están, hablo en general, ¿están dispuestas a invertir dinero en ese tiempo para que luego tenga una estrategia y se comunique bien? Pues las hay que sí, las hay que no. Las hay que entienden que su marca es un intangible que requiere un tiempo de maduración y de construcción para que una vez de que llegas haya unos valores que se transmiten y que eso te permita permanecerte durante el tiempo, y hay otros que no. Yo creo que no hay una media. O sea, encuentras con empresas que entienden que los resultados tardan en llegar y que hay que trabajar desde abajo las bases para poder establecer unos valores y para que la gente te reconozca por unos atributos, y hay otras empresas que te hablan de, oye, quiero una campaña, quiero tantos impactos, vamos a trabajar con influencers que es rapidísimo, sí, la estrategia está muy bien, pero yo lo que quiero es vender más esta Black Friday.
y hay un poco de todo, lo mismo que hay empresas que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de automoción y cuando hablamos de muebles, y hay otras empresas que dices el nombre y dices, estos señores no sé quiénes son, ¿no? Entonces depende un poco también la empresa. Yo creo que no hay una media en la que puedas decir que están dispuestos a apostar o no. Sí es cierto que en el momento en el que vivimos no tiene por qué ser, vamos a llamar inmediato, pero tiene que haber un momento que haya resultados, porque si no los nervios empiezan a aflorar, ¿no? Entonces, por eso también es importante que en la estrategia que decidas, por lo menos la primera parte, aparte de potenciar, de generar esos primeros valores, tiene que haber pequeñas victorias que a la marca, por lo menos internamente, la dejen tranquila. Y para trazar esa estrategia, uno no puede saber de todo, sobre todo cuando uno no es nativo digital. ¿Qué recomiendas? ¿Rodearse de especialistas en cada área, en cada sector? ¿Está ahí el otro secreto del éxito de rodearnos de un equipo que cada uno nos asesore en lo que sabe? ¿O uno puede pecar de creer que todo lo puede? No, es imposible. O sea, de hecho, es que yo trabajo en Megamedia y entonces tenemos diferentes equipos separados. Entonces, incluso hay un departamento de social media y dentro de social media hay un departamento especializado en TikTok. La velocidad a la que va TikTok, los algoritmos y las formas de comunicar es brutal. Entonces, es imposible, si quieres tener una visión global, necesitas especialistas en cada área. El caso de TikTok, por ejemplo, sería incapaz puedo imitar lo que sé que funciona, pero soy incapaz de poder, de manera original, hacer algo que destaque en un medio que para mí es ajeno. Yo estoy en una edad absolutamente fuera de lo que puede ser TikTok. Entonces, es importantísimo rodearte de personas especialistas en cada área, de equipos en cada área. Consejo para el emprendedor o una startup o una microempresa que no tiene tal vez la estructura de tener un departamento determinado en cada especialización de la comunicación. ¿Qué le aconsejarías, más allá de que es genérico, ¿no? Pero ¿por dónde comenzar? Detectan que la comunicación es importante, que tienen que destacar. Saben mover las manos, pero no bailar. ¿Qué hacemos? Yo en este caso creo que no habría que destacar primero. Lo primero que habría que hacer es estudiar qué quieres, quién eres y cómo lo puedes hacer. Entonces, creo que uno de los problemas que está viendo ahora también es que nos falta pensar, nos falta saber para qué, nos falta saber por qué, nos falta saber contra quién. El asunto está en lo que tienes que hacer. Si tus herramientas son pequeñas, si lo que tú tienes para dar al mercado en cuanto a recursos son muy pocos, lo que tienes que ver es, primero, quién soy, qué es lo que ofrezco, a quién se lo voy a ofrecer y buscar un camino, solo uno, para poder llegar a través de él. Entonces, una vez de que ya uno compruebas que efectivamente funciona o no funciona, o insistir en él, o intentar cambiar a otro hasta que puedas, vamos a llamar, acertar. Pero lo primero que tienes que hacer es saber para qué, o sea, tienes que pensar, que es una cosa que nos falta, entonces, creo que nos falta. Entonces, ¿está de moda TikTok? Pues un pequeño emprendedor dice, bueno, pues yo tengo un servicio de lo que sea y entonces me meto en TikTok. No, pues ahora Twitch, pues ahora voy y me meto en Twitch. Tiene que haber un porqué, tienes que saber si tu público está ahí, si tiene coherencia tu producto con el canal en concreto, si podría darse el caso de que puedes tener un producto que la mejor forma de comunicarlo sea asistiendo a eventos o asistiendo a charlas o asistiendo a webinars donde des las tarjetas como antiguamente se hacía. Entonces, no hay que cerrar puertas a lo digital. Es verdad que las barreras son mucho más bajas y me permite llegar a muchos más sitios, pero no hay que despreciar canales que a priori no son digitales. Entonces, lo primero que hay que saber es pensar, y yo creo que es importante saber qué es lo que tienes, en qué te diferencias, a quién quiero dirigirme y buscar luego el canal que lo pueda hacer. ¿Tienes pocos recursos? Elige un canal. Sube un canal, insiste, y una vez de que ya detectas que funciona o que no funciona, o cambias a otro, o abres o insistes sobre ese primer canal. Para terminar, la escucha activa, hablabas del cliente, ¿no? De conocer al cliente y de la necesidad del cliente. ¿Vale en la elaboración de una estrategia de comunicación? ¿Cuánto me lleva de ese proceso? Bueno, vamos a estar 2 meses. ¿Cuán importante es esa primera parte de oír y conocer? Porque uno no es especialista, el cliente tal vez fabrica productos lácteos y yo no sé nada de la industria láctea, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de la escucha activa, de la construcción? Pues hay 2 procesos, porque hay uno que es el que todos entendemos, que es el natural, es una búsqueda en redes, es una búsqueda en
foros donde pueda estar la gente, es una hablar personalmente por conferencias o lo que sea con gente, pero luego hay un segundo elemento que hay que conocer, que es tu cliente. Entonces, normalmente nosotros lo que tenemos es, por un lado, tenemos un público, tenemos al cliente y ahí estamos nosotros. El problema es que a veces es importante conocer el cliente, pero también es importante conocer lo que piensa el cliente sobre su público. Y entonces, a veces ocurre que se estudia mucho el público, pero la percepción que tiene el cliente tuyo respecto a su público no es correcta. Entonces, nos falta a veces alinear lo que él piensa con el público, porque a veces te juntas con una empresa y te dice, oye, quiero hacer esto, mi estrategia es esta, y dices, oye, vamos a ver, ¿por qué vamos a hacer esto? Ojo, que nosotros vemos que esta audiencia no es exactamente como tú consideras y es posible que estemos haciendo algo que no sea correcto. Entonces, hay que alinear de alguna forma público, percepción del cliente y lo que tú, por tu saber hacer, sabes hacer, ¿no? Entonces, hay que hacer esos dos estudios. ¿Dónde? Pues básicamente, ¿dónde están? Entonces, requiere, pues evidentemente, experiencias, herramientas tecnológicas, pero sobre todo también la experiencia te va diciendo ya más o menos dónde se pueden mover las cosas, ¿no? Pero no hay que rechazar las, vamos a llamar, los offline, o sea, no todo está online, hay muchos elementos offline, incluso, pues no sé, juntas de empresarios, asociaciones, círculos de muchas características que allí se cuecen novedades, que allí se cuecen cosas y que son importantes donde puedes sacar inputs, ¿no? Diría mi profesora de estadística, el valor estimado y el valor observado, sí, la diferencia que hay y esa curva que pasa y que tiene que conectar los puntos. Querido amigo, gracias por estar en Corporate Talks, gracias por tu saber, gracias por aceptar nuestra propuesta y por estar en este programa especial. Felices fiestas. Igualmente, y nos veremos el próximo año aquí en Corporate o en algún lugar, por supuesto, hablando de comunicación para destacar, pero con contenido y es valor. ¿Me lo recuerdas? Ventaja competitiva sostenible. Ventaja competitiva sostenible. Yo le puse VCS. Ya lo tengo también como parámetro. Lo has puesto en euskera, en vasco, lo has puesto. aprendí euskera. Sí. ¿De la Leti? Hombre. No se puede hacer otra cosa, ¿no? Hombre. Cómo vibra la catedral, ¿eh? Hombre. El San Mamés, muy bonito. Después te mostraré en mi página de turismo, vas a ver una foto del San Mamés. No es opcional, ¿eh? No. Naces de la Atleti de Bilbao. Que los de la otra parte te van a mirar, se van a enfadar contigo. Gracias, amigo. Gracias a vosotros. Regresamos con más Corporate Talks. Ahora vamos a hablar en un ratito nada más, de comunicación en crisis. Hoy hablábamos de todos estos temas. En un momentito nada más, Carles Montaña. Ya regresamos.